Bendiciones. Es una alegría estar nuevamente con ustedes a través de este medio ahí en su casa. Si usted está listo ya para recibir la palabra, llame a sus hijos, a todos los que tenga en casa y dígale, vamos a estar expectantes de lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Dígale, en medio de esta circunstancia nosotros estamos aferrados a nuestro buen Dios, estamos confiando en Él. Y yo te animo a que te acerques ahí donde estás, al monitor, a tu transmisora, al teléfono, y pongas ahí expectante a lo que Dios va a hablar a nuestras vidas, que nos pongas un saludo para que sepamos que estás con nosotros. Realmente es una bendición tenerte y poder llegar a tu casa a través de este medio. Quiero orar por tu vida y pedirle al Espíritu Santo que ahí donde esté llene tu casa con la gloria del Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das a través de este medio de poder llegar a cada hogar, a cada casa, a cada familia, a cada vida, Señor, en el nombre de Jesús, y desde aquí poder enviar de tu parte una palabra de bendición, de consuelo, de fortaleza, Señor, de exhortación para cada persona, creyendo en que en ti estamos seguros, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Oramos por las circunstancias que estamos viviendo, oramos para que tú, Señor, extiendas tu mano de poder sobre cada uno de nosotros, para que tú nos cubras, Señor, para que ningún arma forjada en contra de prospere, Señor, y para que podamos en este tiempo ser obedientes y ser buscadores de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos, glorifícate sobre nuestras vidas, Señor, y ven sobre cada uno de nosotros. Señor, que en este tiempo de visitación podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Es nuestro mayor anhelo, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, que seamos, Señor, llenos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, después de un buen tiempo de alabanza, después de un buen tiempo de adoración al Señor, después de ser llenos del amor del Señor, adorándole al Señor, podemos esta mañana meditar en la palabra. Y quiero que vayas conmigo al primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, y cuando lo tengas, escríbeme un amén ahí donde estás para poder leer lo que dice la palabra en este tiempo. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice de esta manera: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo vuelvo a leer: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y sigue diciendo: no apaguéis al Espíritu. No apaguemos al Espíritu Santo. Y una manera de poder tener avivada la llama del Espíritu Santo es estar con el gozo del Señor dentro de cada uno de nosotros, estar con todo tiempo orando y hablando con el Señor y dando gracias al Señor cualquiera que sea la circunstancia. Esto me llama la atención porque cuando leemos la palabra, qué difícil es mantenernos todo el tiempo gozosos, y muchas veces nuestra expresión en el rostro refleja lo que está en nuestro corazón, y es ahí donde nosotros necesitamos estar enfocados en la palabra del Señor para que podamos en todo tiempo nosotros expresar lo que está en el fondo de nuestro corazón. No es lo mismo estar alegres que estar gozosos. La alegría muchas veces es resultado de situaciones externas que vienen a nuestras vidas, pero el gozo del Señor viene a través de una convicción interna, no depende de las circunstancias. Puede ser que estemos en algunas circunstancias difíciles, pero hay una convicción dentro de nosotros que el tiempo va a cambiar, y eso es lo que nos hace y nos mantiene gozosos. El corazón alegre, dice la palabra en Proverbios 17:22, constituye un buen remedio, y ese corazón alegre hermosea nuestro rostro. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si en tu corazón está el gozo del Señor, está la convicción, está la certeza de lo que Dios te ha dicho, no importa lo que esté alrededor tuyo, vas a tener una sonrisa en tu rostro, porque vas a estar plenamente convencido de que quizá la situación que estás viviendo
momento no es la mejor, pero pronto va a cambiar en el nombre de Jesús. Volviendo a nuestra cita, cuando decía, hay tres palabras que me llaman la atención en esos tres versículos, y no es hablar del gozo, de la oración y del ser agradecido, sino que dice siempre, en todo y constantemente. Son tres cosas: siempre, constantemente, sin parar y en todo tiempo. Siempre, sin parar y en todo tiempo. Y cuando estaba meditando en esto, qué maravilloso sería si nosotros estuviéramos gozosos siempre, estuviéramos gozosos sin cesar y estuviéramos gozosos en todo tiempo. ¿Qué tal si dijéramos que nosotros estuviéramos orando siempre, estuviéramos orando sin cesar y estuviéramos orando en todo tiempo? Y también qué bueno sería que nosotros diéramos gracias siempre, diéramos gracias sin cesar y diéramos gracias en toda circunstancia. Y eso es lo que nuestro Dios está tratando de enseñarnos en este tiempo, a que no dependamos de las circunstancias, sino que dependamos de la convicción que tenemos del Dios que está con cada uno de nosotros. Y para eso, ¿verdad? Necesitamos estar expectantes, estar en todo tiempo con la convicción de lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Necesitamos estar aferrados a la palabra de Dios, a lo que Dios ha prometido sobre nuestras vidas, para poder no enfocarnos en las circunstancias en el día de hoy, que muchas veces no es tan favorable, pero tener la convicción de lo que viene por delante para cada uno de nosotros. Abraham era un varón que fue llamado el amigo de Dios y estaba casado con Sara, pero él no podía tener descendencia. En aquel tiempo quizá el mayor anhelo de su corazón era tener hijos, y por las circunstancias de la vida tenía una esposa que era estéril y no podía tener descendencia. Sin embargo, recibe una palabra de parte de Dios y Dios le dice que le iba a ser padre de multitudes. Y Abraham dice que empezó a creer en esa palabra. Lo que hablábamos hace unos días atrás, creyó en Dios, en que Él haría tal y como Dios le había dicho. Y dice, te llevo al libro de Romanos capítulo 4, versículo 17, y dice de esta manera, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Abraham cree en un Dios que es capaz de dar vida a los muertos, en un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Y entonces se aferra a esa palabra que Dios le lanza, una palabra donde le dice, yo te voy a hacer padre de mucha gente. Y entonces Abraham no empezó a ver las circunstancias, a pesar de que vivía una situación muy difícil, porque cuando recibe la promesa de parte de Dios, Abraham ya era un hombre de avanzada edad, Sara, su esposa, de igual manera, y sobre eso tenía que navegar en contra de la realidad de Sara, que era una mujer estéril. Pero dice la palabra en ese versículo 18 del capítulo 4 de Romanos, y él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Mire esto, él se aferró. Quizá su fe se había debilitado por las circunstancias, pero no perdió las esperanzas, no perdió el ancla de la esperanza. Y en esa esperanza él se fortaleció, en esperanza contra esperanza, para poder llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que se le había dicho. Y es aquí donde quiero recalcar, el Señor ha estado hablando a nuestras vidas, y conforme a lo que Dios ha dicho, nosotros necesitamos fortalecernos en esa esperanza, esperar en Jehová, porque los que esperan en Jehová, dice la palabra en Isaías, tendrán nuevas fuerzas. Y es cada día en la que nosotros nos debemos de levantar a recobrar fuerzas, a esperar pacientemente
firmemente en el Señor. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y lo tremendo es que no se debilitó. Muchos de nosotros en esa espera nos debilitamos, muchos de nosotros en esa espera, esperando el cumplimiento de lo que Dios nos ha dicho, empezamos a ver nuestra realidad, empezamos a ver toda la oposición que viene, muchas veces del enemigo, muchas veces de gente cercana que está con nosotros, que a veces nos hablan cosas negativas y eso nos debilita. Él dice que no permitió que nada de eso le debilitara. No se debilitó en la fe al considerar su realidad, sus cuerpos que estaban ya como muertos, siendo ya de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Eran cosas naturales, eran cosas evidentes, eran cosas que estaba viviendo en ese tiempo, pero él no se debilitó en la fe. ¿A dónde te quiero llevar? El Señor dijo que nosotros necesitábamos creer en Él y creer que se haría tal y como Él nos había dicho, que nosotros creyéramos en que al salir de aquí vamos a tener una restauración al doble. Y quizá hay cosas que no podemos negar, hay cosas que estamos viviendo que son una realidad, como el aumento de casos del COVID en nuestra nación cada día, como ver que en vez de estar disminuyendo los casos han ido aumentando. Ver la realidad de que no solo los casos han ido aumentando, sino que también, así como los casos han aumentado, la gente que ha muerto ha aumentado, y aún así la gente que ha salido librada de la enfermedad no ha sido mucho el incremento de esas personas. Y sobre eso también le podemos sumar la realidad que en estos días nuestro presidente, en vez de empezar a darnos aún más libertad de locomoción, empezó a cerrar nuevamente nuestro país, a poner más limitaciones para poder detener esta enfermedad. Nosotros lo que tenemos que hacer es no debilitarnos en fe, empezar a declarar que mayor es Dios que está con nosotros, que nuestro Dios es ese poderoso gigante que va delante de nosotros, y necesitamos fortalecernos en fe. No importa cuánto tiempo ha pasado, no importa, ¿verdad? A Abraham no le importó su edad, no le importó la esterilidad de Sara, sino que se fortaleció. Y dice la palabra, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No necesitamos dudar de lo que Dios está diciendo, no necesitamos cuestionar, no necesitamos preguntarnos cómo va a ser. Lo que necesitamos hacer es echar fuera la duda de nuestras vidas y es creer que si el Señor lo dijo, Él lo hará. Se fortaleció en Dios, dándole gloria a Dios. Mire lo tremendo de esto, dice que no solo no permitió debilitarse, sino que quitó toda duda de su mente y de su corazón, y se fortaleció en Dios y glorificó a Dios, dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que Él era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Tú deberías de poner ahí en los comentarios: estoy plenamente convencido que el Dios que está conmigo es lo suficientemente poderoso para hacer todo lo que me ha prometido. Él es lo suficientemente poderoso para sacarme de esta situación victorioso, para sacarme de esta situación restaurado, para que cumpla cada una de las cosas que me ha prometido, para levantar a mi familia en este tiempo, para levantar mi economía en este tiempo, para bendecirme en este tiempo de crisis. Necesitamos glorificar a Dios por lo que Él va a hacer. Mire, me encontré esta frase que me llamó la atención, esta frase que me puso a pensar y que me hizo sacudir mi mente y mi corazón. Creerle a Dios, que Dios puede darte algo es una cosa, creer que Dios puede darte algo es una cosa, pero creerle a Dios aún sin darte nada es otra cosa. Abraham fue de esas personas que le creyó a Dios aún sin darle nada, y glorificó a Dios por lo que venía. Por eso, en el mismo
En la misma palabra dice, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con oración y súplica. Por eso decía, oren sin cesar y den sus peticiones delante del Señor con oración y súplica. Y luego dice, y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento vendrá sobre nosotros. Pero darle gracias a Dios, ese es otro nivel, darle gracias a Dios, creerle a Dios y darle gracias a Dios aun cuando no te ha dado nada de lo que te ha prometido. Eso es creer en esperanza contra esperanza. Eso es aferrar una promesa anticipadamente. Eso es asirnos de algo que Dios nos ha dicho con anticipación, creyendo que el Señor ya no lo dio, aunque no lo tengamos en nuestras manos en este momento. Y eso fue lo que Abraham hizo. Él no dudó, él no se debilitó, él se fortaleció en fe, y al fortalecerse en fe empezó a darle gracias a Dios, creyendo que Dios era lo suficientemente poderoso para hacer lo que le había prometido. Mi pregunta hoy es para ti, ahí que me estás viendo, es: ¿cuánto crees que tu Dios es poderoso? ¿Qué tan suficiente crees que es Dios poderoso para hacer lo que te está prometiendo? Que no importa las circunstancias, Dios no depende de las circunstancias, Dios no depende de la situación, pero a Dios lo va a mover el que tú le creas aún sin que Él no te haya dado nada. Y muchas veces es tan fácil perder la esperanza. Muchas veces podemos salir de un tiempo de intimidad con el Señor fortalecidos a través de una palabra. Muchas veces podemos asirnos a una palabra, pero al relacionarnos con las personas o al ver la realidad, es tan fácil que nosotros perdamos el ancla de nuestra esperanza. Porque eso es lo que debe de ser una esperanza, un ancla en nosotros que nos mantenga firmes, creyendo que Dios es poderoso para hacerlo. Él estaba plenamente convencido, Abraham estaba plenamente convencido que Dios lo haría. Y por eso se fortaleció, por eso no dudó. Por eso Abraham se mantuvo y no se debilitó. No dejes que nada permita que debilite en tu corazón la palabra que Dios ha lanzado sobre tu vida. No dejes que las circunstancias, no dejes que las palabras negativas, no dejes que la realidad aún que estás viviendo haga que la palabra que Dios te ha lanzado se debilite sobre tu vida. Fortalécete en Dios. Fortalécete en Dios. Recuerda esa palabra constantemente y sacúdete todo dardo del enemigo que quiera venir a arrebatar esa palabra sobre tu vida y sobre tu familia en el nombre de Jesús. Hay una anécdota de unas ranitas que caen en un precipicio, van saltando contentas y no se dan cuenta, y de repente se van en un precipicio y empiezan a irse hasta el fondo del precipicio, pero en medio de ese precipicio había un tronco salido y las dos ranitas caen en el tronco y no llegan hasta el final porque se hubieran matado. Cuando están ahí, dice que llegan las demás y empiezan a hablar entre ellas y empiezan a tratar de ayudar a aquellas ranitas. Empiezan y les envían lazos, les envían lo que podían para tratar de alcanzarlas. Aquellas ranitas saltaban y no alcanzaban volver a salir del precipicio. Y pasaron mucho tiempo, y cuando ya vieron que no podían hacer absolutamente nada, empezaron a decirle a las ranitas: es imposible poder salvarlas, así que mejor láncese al precipicio. Pierdan toda esperanza y láncese al precipicio. Y la primera ranita saltó, no pudo alcanzar la altura suficiente para salir y cayó al precipicio. Cuando vieron, la otra ranita seguía saltando y seguía saltando y seguía saltando, y le decía: no hagas nada, ya no puedes hacer nada, es imposible. Que si no sabían que aquella ranita era sorda. Y aquella ranita, cuando miraba a todos aquellos hacerles señas y les estaban diciendo que era imposible que saliera de ahí, aquella ranita, como ella era sorda, lo único que miraba era a las otras ranitas saltando y todo, y cuando se dieron cuenta logró salir.
Y cuando salieron se dieron cuenta que la ranita era sorda y que se había salvado. ¿Qué te quiero decir con este ejemplo que quizá parece infantil? Es que muchas veces nosotros necesitamos cerrar nuestros oídos a todas las palabras negativas. Nosotros necesitamos ser sordos a la realidad que no viene de parte de Dios. Necesitamos poner oídos sordos a todo aquello que quiera quitarnos la fe, como esa ranita, que cuando miraba las expresiones pensaba que en vez de la realidad era que les estaban diciendo tírate al precipicio y déjate morir, pero ella interpretaba que tenía que cobrar más ánimo, que se esforzara más, que cobrara ánimo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Necesitamos cobrar ánimo, necesitamos aferrarnos a la esperanza de lo que Dios nos ha dado. Y ese ánimo debe de estar basado en las expectativas que tenemos de los resultados favorables que Dios tiene para nosotros en el futuro. Nuestro ánimo no depende de lo que hoy estamos viviendo, porque Dios lo ha dicho muy claro, que esta situación es temporal y vamos a empezar una nueva temporada, y yo debo de empezar esa nueva temporada con buen ánimo. Yo debo de empezar esa nueva temporada aferrado a la palabra que Dios me ha dado. Yo debo de empezar esa palabra creyendo que el Dios que me prometió aquello que iba a hacer es lo suficientemente poderoso para cumplir lo que me ha prometido, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú crees que tienes a ese Dios que es incomparable, que es lo suficientemente poderoso para cumplir lo que te ha prometido, pon amén ahí donde estás, y es tiempo de que empieces a cobrar ánimo en el nombre de Cristo Jesús. Las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente, y la gente que ahora no tiene ánimo, la gente que tiene desesperanza, no puede entender lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está anunciando, porque tienen sus ojos cegados, porque tienen sus oídos estorbados por todo lo que han estado escuchando, que en vez de darles ánimo, les ha robado el ánimo. Pero nosotros tenemos una palabra de aliento, nosotros tenemos una palabra de esperanza, nosotros tenemos una palabra de vida, nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Esa esperanza está en aquel que hace más de 2000 años en esa cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras limitaciones, nuestras maldiciones, y se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. En Él está nuestra esperanza, y viendo la manera en la que el Espíritu Santo le levantó de la tumba, le glorificó y fue sentado a la diestra del Padre, viendo eso nosotros podemos estar plenamente convencidos de quién es el Dios que está a favor de nosotros. Amén. Entonces necesitamos levantarnos expectantes, necesitamos levantarnos con ánimo, necesitamos esperar en Dios. ¿Por qué? Porque cuando esperamos en Dios, podemos decir: mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová, y eso lo debe de decir mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Yo no necesito otra cosa. Lo que necesito es a Jehová, que Él sea mi porción cada día, y así podré esperar en Él. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Es hablarle a nuestra alma y decirle: es tiempo de buscar a Jehová, es tiempo de estar con Él, es tiempo de esperar en Él. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, dice Lamentaciones 3:24 al 26. Entonces nosotros en este tiempo debemos de cobrar buen ánimo. Yo me recuerdo cuando te estaba predicando del tiempo en que Pablo va en aquella nave rumbo a Roma. Aquel varón partió el pan y comió enfrente de ellos, y todos los de la tripulación dispusieron comer al ver
a Pablo comer con ese ánimo y con esa determinación. No habían probado bocado por casi, creo que dice ahí, 14 días, pero cuando vieron a Pablo que partió el pan y empezó a comer con aquel ánimo. ¿Por qué? Porque el ánimo en Cristo Jesús se contagia. Por eso dice, no apaguen al Espíritu Santo, sino que aviven la llama del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo tenemos que avivar? A través de comer nuestra porción, y esa porción es Jehová en nuestras vidas. Necesitamos en este tiempo estar siempre gozosos, estar orando sin cesar y estar dando gracias a Dios en todo y diciéndole gracias, Señor, porque en este tiempo tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque en este tiempo de pandemia tú has guardado mi vida, has guardado mi casa. Gracias, Señor, porque he visto el cumplimiento de tu palabra. Gracias porque anunciaste 3 meses, Señor, y esos 3 meses se están concluyendo, y creo firmemente que viene la preparación para entrar a la nueva temporada. Gracias, Señor, porque tú hablaste de que yo tuviera el arca de la presencia en casa, Señor, y esa es mi porción. Mi porción es tenerte a ti en casa conmigo, Señor, y esperar en ti, porque soy bienaventurado, Señor, si espero en ti, porque bueno eres tú, Señor, para aquellos que esperan en ti. Y hoy yo quiero tener esa esperanza, que esa esperanza sea el ancla que me mantenga firme. Señor, yo no quiero dudar, Señor, en el nombre de Jesús, no me quiero debilitar. Yo quiero ser, Señor, como esa ranita, Señor, que no escuchaba aquellas palabras que le estaban hablando de la realidad, pero se siguió esforzando, Señor, y yo quiero ser de los que se esfuercen, Señor, en obediencia a tu palabra, aferrado a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, eso es lo que anhelamos, y yo te animo en tu casa a que tú hagas oídos sordos a toda cosa negativa, y quizá es una realidad y no podemos negar la realidad de lo que estamos viviendo. No podemos ser insensibles a la situación que está pasando, a cuánta persona se ha enfermado, se ha contagiado y cuántas personas han muerto, pero nosotros necesitamos continuar orando y pidiéndole al Señor que extienda su misericordia sobre nuestra nación, pero también necesitamos continuar agradecidos, porque le tenemos que decir: hasta el día de hoy tú has guardado mi casa, hasta el día de hoy tú me has dado provisión, hasta el día de hoy tú has tenido el cuidado de mí. Y en este tiempo estar gozosos diciéndole: Señor, hay una convicción dentro de mí, hay algo que está metido dentro de mí, y ese algo es esa palabra que has lanzado, Señor. Cada vez, Señor, que he buscado tu palabra, cada vez que tu Espíritu Santo me ha llevado, Señor, en el nombre de Jesús, esa es la palabra que me alienta, esa es la palabra que me levanta, así como fue levantado Job. Job en un día lo perdió todo. Realmente esta pandemia quizá no se compara con lo que vivió Job en aquel tiempo. En un día él lo perdió todo, él perdió sus bienes, perdió sus hijos. Aún así, cuando vino una enfermedad sobre su vida que le cubrió todo el cuerpo, estaba desesperado, y aun cuando él tenía la enfermedad, aquella esposa de Job en ese tiempo le dijo: ¿por qué no maldices a tu no tenía sus hijos, no tenía quien le consolara, no tenía a su esposa? Sus 3 mejores amigos llegaron con él y lloraron por 7 días con él, y después de llorar por él, le acusaron de que era quizá por consecuencia de sus pecados. Job no tenía amigos donde refugiarse, Job no tenía una esposa que le escuchara, Job no tenía hijos porque los había perdido, pero sobre todo eso, Job se refugió en el Señor y dijo: y aunque él me matare, en él esperaré. Esas fueron las palabras de Job. Job dijo: y aunque Dios me matare, en él voy a esperar. Puso su esperanza en el Señor, puso su esperanza en el Señor, y al poner su esperanza en el Señor
extendió su mano de misericordia sobre su vida y levantó a Job. Y te vuelvo a decir esto: y el postrer estado de Job fue mayor que el primero. No pierdas la esperanza, que la esperanza sea esa ancla que te mantenga firme en cada una de las palabras que la han lanzado sobre nuestras vidas. Yo estoy expectante, yo estoy con ánimo, yo tengo un gozo dentro de mi corazón. Y dile: Señor, yo quiero mantenerme con esa convicción. ¿Por qué? Porque ese gozo te hace vivir la vida de una manera diferente. Ponme atención aquí: la convicción que está dentro de nosotros, del Dios que está con nosotros, no es que nos haga negar la realidad. Lo que hace es que nosotros vivamos esta realidad de una manera diferente. Es que nos levantemos cada día diciendo: hoy es una nueva oportunidad, porque nuevas son las misericordias de Dios sobre mi vida. Hoy yo voy a comer mi porción, que es Jehová, que es su palabra, que es su presencia en mi vida, y me voy a deleitar en ello, sabiendo que el Señor tiene el cuidado de mi vida de hoy y de lo que viene por delante, sabiendo que Dios me dijo que me iba a sacar de aquí levantado y restaurado al doble. Y mientras eso llega, yo voy a empezar a celebrar lo que Dios ya anunció que viene sobre mi vida. Voy a vivir gozoso, voy a vivir en constante comunicación con el Señor, y voy a vivir agradecido en todo. Eso fue lo que se escribió en esa carta a los tesalonicenses. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, y dad gracias en todo. Y dad gracias en todo. Toque a la persona que está a la par suya y dígale: necesitamos estar siempre gozosos. Necesitamos orar sin cesar. Necesitamos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Y necesitamos no apagar al Espíritu Santo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando estamos gozosos, esa convicción dentro de nosotros se puede reflejar afuera de nosotros. Quizá hemos vivido experiencias difíciles. Quizá hemos atravesado desiertos y tormentas difíciles. Pero podríamos decir: el que ríe de último ríe mejor. Porque quizá hasta nuestros propios enemigos se han burlado de nosotros en esos tiempos difíciles. Pero en esos tiempos difíciles, si hemos aprendido a esperar en Jehová, podemos decir hoy: yo sé que mi Dios es lo suficientemente poderoso para cumplir lo que me ha prometido. Quiero terminar con esto. Estaba en un tiempo de intimidad con el Señor. Y quizá para los de la iglesia esto no es nuevo, pero quizá tú que me escuchas por primera vez necesitas escucharlo. Dios dijo que nos iba a dar un regalo como matrimonio con Patti, y teníamos en ese tiempo 2 hijos, Carlos y Michi. Y Dios me habló muy claro a mí, no a Patti, me lo dijo a mí. Me dijo: te voy a regalar otro hijo, y va a ser un varón. Y cuando me lo dijo, estableció el propósito sobre ese varoncito. Me dijo para qué lo iba a traer y para qué no lo iba a dar. Y vino gratitud a nuestros corazones. Y yo me aferré a esa palabra. Y creí, y empecé a dar gracias a ello, porque lo consideré ya hecho. Y resulta que Patti tenía algunas molestias y no me había dicho, no me comentó, de que ella se había hecho algunas pruebas y las pruebas de embarazo habían salido negativas. Pero cuando fuimos donde el ginecólogo, ella pensó que estaba mala, y el resultado fue que estaba embarazada. Y ahí Dios me empezó a mostrar que cuando Él da una palabra, Él es suficientemente poderoso para cumplir lo que promete. Empezamos a darle gracias al Señor por ese bebé que venía en camino. Todo el embarazo de Patti fue una bendición.
Y nació aquel pequeño que el día de ayer cumplió 7 años y le pusimos José Daniel. Y vino una nueva alegría a nuestra casa. Ya teníamos 2 alegrías y vino una nueva alegría más. Pero el enemigo quiere robarte el gozo. El enemigo quiere robarte la paz. Y el enemigo quiere que tú te alejes de ese Dios fiel que está contigo. Y hubo un día que, por un descuido, este muchachito a los 2 años se nos cayó en una charca de agua. Y se ahogó. Escucha lo que te estoy diciendo, se ahogó. Cuando nos dimos cuenta, aquel niño de 2 años estaba flotando sobre esa charca. Y todos salieron corriendo, estaban desesperados. Y cuando le dieron el niño a Patty, aquel bebé estaba moradito, estaba hinchado y estaba sin vida. Y cuando nos lo dieron, muchos trataban de darle los primeros auxilios y tratar de volverlo a la vida. Y nosotros nos pusimos a orar por él. Eso fue lo único que pudimos hacer. No sé cuánto tiempo pasamos orando, pero de repente aquel niño abrió sus ojos y volvió nuevamente a la vida. Después de esa situación, las personas me decían que teníamos que llevarlo donde el doctor para chequear si estaba bien. Y esta fue la convicción en nuestro corazón y dijimos, Dios no hace las cosas a medias. Dios cumple lo que promete. Y Dios estableció un propósito sobre este niño. Y lo que el cielo comienza, el infierno no lo puede detener. Como te dije ayer, nuestro niño más pequeño cumplió 7 años. ¿Y cómo no estar gozosos? ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no continuar en esa comunión y comunicación con Dios? Si nosotros como familia hemos podido experimentar aquel Dios que es poderoso para cumplir lo que nos ha prometido. Él dio una palabra sobre cada uno de nuestros hijos y dio una palabra sobre José Daniel. Y nosotros estamos agradecidos por el cumplimiento de cada palabra sobre nuestros hijos. Y así como Pablo enfrentó esa tormenta y aún no llegaba a Roma, nosotros aprendimos que José Daniel volvió a la vida nuevamente porque no ha terminado su viaje rumbo a Roma. No sé si me entiendes lo que quiero explicarte. José Daniel y cada uno de nuestros hijos no ha terminado su viaje y no ha llegado al puerto que Dios estableció sobre sus vidas. Y esa es la esperanza que nos mantiene firmes. Cada una de las palabras que cada uno de nuestros hijos tiene. Esa es el ancla de la esperanza que está sobre nuestras vidas. Y nos hace vivir gozosos porque tenemos un Dios que es lo suficientemente poderoso para cumplir lo que Él ha prometido. Y no importa la circunstancia, no importa la situación, no importa cuán difícil sea la situación, como Job tuvo la determinación y dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa fue la esperanza de Abraham y por eso le fue contada como justicia. Fue una esperanza que creyó contra esperanza. Y es aquí donde quiero aterrizar. No te debilites, no dudes y fortalécete en lo que Dios ha hablado. No te debilites, no dudes y fortalécete
en lo que Dios te ha hablado. Pastor, ¿cómo me puedo fortalecer? Ayúdeme, dígame, enséñeme. ¿Cómo me puedo fortalecer? Rodéate de personas que puedan aumentar tu fe, hablando el mismo lenguaje, hablando la palabra. Terminamos siendo el promedio de las personas, de las 6 personas con las que más nos relacionamos. Así que si quieres ser una persona de ánimo, que está expectante de lo que te viene, júntate con personas que estén de la misma manera. Yo te animo a que en este tiempo dibujes tu mejor sonrisa. Si tienes a alguien a la par, pélale los dientes. Máxime si estás joven y tienes tu dentadura completa. Me gusta decir esto, el día de mañana quizás se te cae un diente y no vas a poder sonreír abiertamente, pero si estás ahora ahí, cobra ánimo, sonríe y dile, el que ríe de último ríe mejor. Y yo estoy riendo por lo que viene, porque Dios me ha anunciado que viene una nueva temporada para mi vida. Y yo creo que el Dios que está conmigo es lo suficientemente poderoso para cumplir lo que me ha dicho. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú eres nuestra porción. Tu palabra dice que son bienaventurados los que esperan en ti. Y los que esperan en ti van a tener nuevas fuerzas. Levantarán sus manos como las águilas. Correrán y no se cansarán, Señor. Padre, hoy oramos para que nosotros caminemos y creamos en esperanza contra esperanza y no permitamos que nada nos debilite. Señor, ciertamente estamos viviendo una realidad y cada día escuchamos los resultados de lo que esta pandemia está avanzando. Pero nuestra mirada está puesta en ti y sabemos que tú eres más poderoso que cualquier cosa que quiera venir en contra de nosotros. Así que nosotros seguimos esperando para que tú te glorifiques, Señor, en el nombre de Jesús, y que esta pandemia sea echada fuera de Guatemala, sea echada fuera de las naciones. Pero nosotros seguimos esperando, no solo en que desaparezca esta enfermedad, sino que venga el cumplimiento de tu palabra y que Guatemala como nación sea restaurada al doble. Que la gente pueda ver que en Guatemala tú extendiste tu mano de poder y obraste a favor de nuestra nación. Señor, esa es nuestra esperanza. En ti está puesta nuestra esperanza. Tú eres nuestra porción. Y no dudamos, más bien nos fortalecemos en ti y te damos las gracias, Señor, por esta palabra de bendición que has desatado sobre nosotros. Y nos preparamos desde ya para lo que viene, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y cómo es la mejor forma de prepararnos? Dándote a ti toda la honra, toda la gloria, dándote a ti gracias, Señor, porque tú tienes el cuidado, el control y siempre tienes buenos planes para nosotros. Señor, yo sello esta palabra sobre cada uno de nosotros y hoy nos levantamos con ánimo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Quiero bendecirte ahí donde estás. Quiero que te levantes con ánimo. Quiero que le hables a alguna persona y le digas, ya no voy a hablar más de lo que está sucediendo, sino que voy a empezar a anunciar lo que viene. No puedo callarme lo que viene. ¿Por qué? Porque estoy plenamente convencido de lo que Dios va a hacer. Porque si tú estás convencido de lo que viene, puedes hablar libremente sin tener ningún temor. Porque lo que muchas veces limita a nuestras vidas, el anunciar lo que viene, es el dudar el cumplimiento de esa palabra.
Pero si tú estás plenamente convencido, empieza a tocar a tu familia, empieza a tocar a los tuyos, empieza a tocar a tus vecinos y dile, hey, esto pronto va a terminar. Quizás no les puedes decir la fecha exacta, pero diles pronto va a terminar, esto es temporal, pero viene una gloria mayor de parte de Dios, viene una restauración sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, y vamos a tener que reconocer que la única manera de poder alcanzarlo fue porque Dios metió su mano a favor de nosotros en esto. Te bendigo en el nombre de Jesús y gracias por dejarme llegar a tu casa, a tu hogar, a tu vida, a tu corazón y compartir esta palabra. En el nombre de Jesús te bendigo ahí donde estás. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy cobra ánimo, hable tu vida y dile, Señor, me arrepiento de mis pecados y te reconozco como mi único y verdadero Salvador. Y si tú quieres hacer esta oración ahí donde estás, dile, es una oración corta y dile, Señor, te abro mi corazón. Perdona mis pecados, te reconozco como mi Salvador y entra en mi vida. Y si tú hiciste esa oración por primera vez, o quizá fuiste como el pródigo que regresaste a casa, escríbenos ahí donde estás y pon tu número de teléfono para que nosotros podamos contactarte, hablarte y bendecirte. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero verte pronto. Hasta luego. Bendiciones.